Imaginen un vacío gélido y completamente hostil que se extiende a unos 1.500 millones de kilómetros de la Tierra. Allí, el nivel de radiación solar cae hasta apenas el 1% de lo que estamos acostumbrados a experimentar en nuestro planeta, y la temperatura del espacio se aproxima al cero absoluto. A comienzos de la década de 1980, la humanidad tuvo por primera vez la oportunidad de observar esta región en detalle. En noviembre de 1980, la sonda Voyager 1 y en agosto de 1981, su gemela Voyager 2, atravesaron el sistema de Saturno a una velocidad extraordinaria. Sus ya antiguas cámaras de televisión con tubos Vidicon lograron enviar una serie de imágenes a la Tierra, imágenes que obligaron a los astrofísicos a replantearse desde sus cimientos las teorías sobre la formación de los sistemas planetarios. Ante los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, no apareció el tranquilo cuerpo gaseoso con anillos planos y perfectamente ordenados que imaginaban, sino una estructura increíblemente compleja y caótica. Los anillos de este gigantesco planeta gaseoso estaban formados por innumerables filamentos finísimos, entrelazados unos con otros. Las órbitas de sus lunas se cruzaban generando resonancias gravitacionales, y en la atmósfera del propio planeta se agitaba una gigantesca tormenta hexagonal. ¡Hola a todos! Tras analizar estos fragmentarios datos de telemetría, la comunidad científica llegó rápidamente a una conclusión muy clara. Para las futuras exploraciones, los simples sobrevuelos ya no serían suficientes. Era imposible comprender la extremadamente compleja dinámica orbital de sus decenas de satélites y la estructura de sus anillos, limitándose a pasar junto a ellos a velocidades de varias decenas de kilómetros por segundo. Se necesitaba un tipo de misión completamente diferente. Era necesario construir una gran sonda capaz de entrar de forma estable en órbita alrededor de Saturno y de observar este sistema durante años utilizando todas las bandas del espectro electromagnético. Así fue como dentro de las agencias espaciales nació el concepto de misión conocido como el proyecto Cassini-Huygens. Bienvenidos a Pangea. Comencemos. Un desafío de ingeniería a escala internacional. Al comprender la enorme complejidad de la misión, los ingenieros descartaron casi de inmediato la idea de una sonda pequeña, y en las instalaciones de ensamblaje comenzó a tomar forma un gigantesco sistema de exploración automática de 6,8 metros de altura y más de 4 metros de ancho. Por sus dimensiones y masa en el momento del lanzamiento, la nave se asemejaba a un autobús de línea de los de antes. En su interior se concentraba la electrónica más sensible y costosa que jamás se había enviado más allá de la órbita baja terrestre. Para comprender el verdadero valor de Cassini, es necesario analizar las enormes dificultades logísticas y técnicas que acompañaron su desarrollo. Resulta muy significativo que este proyecto fuera tan costoso y complejo, incluso para Estados Unidos durante la Guerra Fría, que dio lugar a la formación del primer equipo transatlántico de colaboración a gran escala en la historia de la exploración del espacio profundo. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA fue responsable del diseño y la construcción del orbitador principal, Cassini. La Agencia Espacial Europea asumió el desarrollo de Huygens, la sonda automática destinada a penetrar en la atmósfera de Titán. La Agencia Espacial Italiana aportó un componente fundamental, una antena parabólica de alta ganancia de 4 metros de diámetro, indispensable para comunicarse desde miles de millones de kilómetros de distancia. Las especificaciones técnicas de este sistema siguen siendo impresionantes incluso hoy. El peso total del conjunto al momento del lanzamiento alcanzaba los 5.712 kilogramos. De ellos, 3.132 kilogramos correspondían a monometilhidracina y tetróxido de dinitrógeno, propelentes extremadamente tóxicos necesarios para el funcionamiento del motor principal. El resto estaba compuesto por una colección de instrumentos que representaban la tecnología más avanzada de su época. La nave transportaba un total de 18 sofisticados instrumentos científicos.
12 de ellos estaban instalados en el orbitador y 6 en la sonda de aterrizaje desarrollada en Europa. Entre ellos se encontraban espectrómetros de luz visible e infrarroja, un radar de apertura sintética capaz de cartografiar la superficie a través de las nubes, analizadores de polvo cósmico y magnetrómetros de altísima sensibilidad, además de muchos otros equipos diseñados para realizar observaciones de precisión. Realmente fue un proyecto colosal. Nada menos que 260 científicos de primer nivel, procedentes de 17 países, participaron en el desarrollo de estos instrumentos. Coordinar el trabajo de tantos contratistas se convirtió en una auténtica pesadilla logística, donde un simple error en las especificaciones de una interfaz podía echar por tierra décadas enteras de esfuerzo. Sin embargo, el verdadero desafío técnico se encontraba en otro lugar. En la órbita de Saturno, la luz solar es extremadamente débil. Aunque pueda parecer sorprendente, la energía necesaria para alimentar todos los instrumentos científicos, los ordenadores y los sistemas de control térmico eran de aproximadamente 900 vatios. Sí, incluso un ordenador doméstico moderno puede llegar a consumir más electricidad que eso. Sin embargo, para obtener esa potencia utilizando únicamente paneles solares convencionales, la sonda habría necesitado una superficie total de más de 600 metros cuadrados de paneles. Evidentemente, transportar una vela de semejante tamaño al espacio y hacer que resistiera las enormes fuerzas generadas durante las maniobras de asistencia gravitatoria habría sido extremadamente difícil, peligroso y poco práctico. Los diseñadores no tuvieron más remedio que aceptar una realidad. La sonda necesitaba una fuente de energía nuclear compacta y potente. El corazón nuclear y la oposición social. Para garantizar un suministro autónomo de energía, los físicos optaron por una tecnología probada, aunque extremadamente controvertida: los generadores termoeléctricos de radioisótopos, conocidos como RTG. Cassini incorporaba 3 grandes unidades de generación eléctrica del tipo GPHS. En el interior de sus robustas carcasas de protección multicapa de carbono y grafito se almacenaban nada menos que 32,7 kilogramos de dióxido de plutonio 238. Este isótopo no puede provocar una reacción en cadena ni utilizarse para fabricar armas nucleares, pero durante su proceso natural de desintegración alfa libera enormes cantidades de energía térmica. Un conjunto de termopares de estado sólido transformaba ese calor en una potencia eléctrica estable de 885 vatios. Incluso teniendo en cuenta la vida media del plutonio de 87 años, los cálculos indicaban que habría energía suficiente para garantizar décadas de funcionamiento continuo. Sin embargo, en la Tierra, esta decisión técnicamente racional provocó una enorme controversia social. A finales de los años 90, la sociedad aún conservaba muy vivos los recuerdos del accidente de la central nuclear de Chernóbil y de la explosión del transbordador espacial Challenger. La noticia de que la NASA planeaba lanzar un cohete que transportaba cerca de 33 kilogramos de material radioactivo causó una profunda conmoción pública. En Cabo Cañaveral se organizaron protestas a gran escala. Una organización llamada Red Global contra las Armas y la Energía Nuclear en el Espacio lanzó la campaña Stop Cassini. Activistas y algunos científicos de gran notoriedad comenzaron a difundir escenarios apocalípticos en los medios de comunicación. Según advertían, si un gran cohete explotaba a baja altitud, una nube cargada de diminutas partículas radioactivas podría cubrir Florida y gran parte de la costa este de Estados Unidos, provocando un fuerte aumento de los casos de cáncer. Ante esta situación, los responsables de la agencia espacial se vieron obligados a emprender una campaña de comunicación sin precedentes para preservar la credibilidad del proyecto. Los ingenieros publicaron los resultados de las pruebas de impacto y destacaron que las partículas de plutonio estaban selladas de forma segura dentro de cápsulas de iridio, protegidas por materiales compuestos de carbono de altísima resistencia. Durante las pruebas se dispararon proyectiles perforantes contra las cápsulas. Se realizaron experimentos de calentamiento extremo que simulaban explosiones de combustible sólido para cohetes, e incluso se las dejó caer contra placas de hormigón,
Aún así, los contenedores de protección mantuvieron su hermeticidad en todos los casos. Sin embargo, las explicaciones racionales apenas lograban llegar a una población dominada por el miedo, y el día del lanzamiento se desplegó una enorme cantidad de policías y unidades especiales alrededor del centro espacial. Los manifestantes más radicales que intentaron irrumpir en las instalaciones de lanzamiento y encadenarse a las vallas de seguridad fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. En pocas palabras, esta sonda fue enviada al espacio en medio de un ambiente de enorme tensión social. Un viaje de 7 años. El tan esperado lanzamiento tuvo lugar el 15 de octubre de 1997 desde la plataforma SLC-40 de la base de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. La sonda fue enviada al espacio a bordo de un cohete Titán IVB, equipado con la potente etapa superior Centaur. En aquel momento histórico, se trataba del sistema de lanzamiento más costoso y con la mayor capacidad de carga de todo el arsenal espacial estadounidense. Sin embargo, las leyes de la mecánica celeste no perdonan. Ni siquiera un cohete con semejante potencia era capaz de enviar directamente una sonda de 6 toneladas hasta Saturno. Por ello, el equipo de diseño orbital de la NASA tuvo que desarrollar un plan de asistencias gravitatorias extraordinariamente complejo y compuesto por múltiples etapas, conocido como WEJGA. Su objetivo era aprovechar la energía orbital de varios planetas para acelerar la sonda gratis, por así decirlo. Primero, Cassini puso rumbo hacia el interior del sistema solar, en dirección a Venus. El 26 de abril de 1998, la sonda se acercó al abrasador planeta y recibió su primer gran impulso de velocidad. Tras completar una órbita alrededor del Sol el 24 de junio de 1999, volvió a sobrevolar Venus y obtuvo la velocidad necesaria para regresar hacia la Tierra. Precisamente esta era la fase que más preocupaba a los opositores de la misión. El 18 de agosto de 1999, Cassini regresó a su planeta de origen realizando una maniobra de asistencia gravitatoria a tan solo 1.171 kilómetros sobre la superficie del Océano Pacífico. La sonda avanzaba hacia la Tierra a una velocidad vertiginosa de aproximadamente 19 kilómetros por segundo. Si hubiera existido el más mínimo error en los cálculos orbitales, una falla de software o incluso una desviación imperceptible en el ángulo de entrada, una estructura de varias toneladas equipada con una fuente de energía radioactiva podía haber penetrado en las capas más densas de la atmósfera. Aunque se consideraba que el riesgo era extremadamente bajo, se tomaron precauciones extraordinarias. Pero todos los sistemas funcionaron con una precisión impecable. La gravedad terrestre lanzó la sonda aún más lejos hacia el espacio profundo, aumentando su velocidad en otros 5,5 kilómetros por segundo. El 8 de diciembre de 2000, la nave realizó su última maniobra de aceleración en el pozo gravitatorio de Júpiter y, aprovechando la oportunidad, puso a prueba sus instrumentos ópticos observando las lunas Io y Europa antes de entrar definitivamente en la trayectoria final hacia el sistema de Saturno. El largo y exigente viaje de 7 años estaba llegando por fin a su etapa final. La llegada y la primera amenaza de fracaso. El día que decidiría el destino de toda la misión llegó el 1 de julio de 2004. La operación recibió el nombre de Saturn Orbit Insertion, o SOI, es decir, la inserción en órbita de Saturno. La sonda se aproximaba al gigante gaseoso a una velocidad muy superior a la velocidad de escape del sistema saturniano, por lo que era imposible que la gravedad del planeta la capturara de forma natural. Si no reducía activamente su velocidad mediante sus motores, la gravedad de Saturno solo habría desviado su trayectoria y la nave se habría perdido para siempre en las profundidades del espacio. Por eso, esta maniobra de inserción orbital exigía un nivel de precisión extremo. Cassini debía atravesar el plano ecuatorial de los anillos de Saturno, pasando por un espacio relativamente despejado, situado entre los anillos F y G. A semejante velocidad, incluso un diminuto grano de hielo del tamaño de una partícula de arena posee una energía cinética comparable a la de un proyectil de gran calibre.
Para proteger los delicados tanques de combustible y los sistemas electrónicos, el ordenador de a bordo giró la nave de modo que la enorme antena de 4 metros de diámetro quedara orientada hacia la dirección de avance, utilizándola como escudo. Una vez superada con éxito la zona de peligro, el sistema automático de control ordenó el encendido del motor principal R4D11. El motor, con un empuje de 445 newtons, permaneció funcionando durante aproximadamente 96 minutos y redujo la velocidad de la sonda en 622 metros por segundo. La maniobra fue un éxito absoluto y Cassini se convirtió en el primer satélite artificial de la historia en orbitar Saturno. Sin embargo, esta extraordinaria hazaña tecnológica estuvo a punto de transformarse en uno de los mayores fracasos científicos imaginables. Y todo se evitó gracias a la perseverancia de un solo ingeniero. El ingeniero sueco de la Agencia Espacial Europea Boris Smets descubrió un defecto crítico en el diseño de las comunicaciones entre la nave nodriza y la sonda Huygens mientras analizaba los registros de transmisión. El receptor de Cassini había sido diseñado sin tener suficientemente en cuenta el importante desplazamiento Doppler generado por la diferencia de velocidad entre la nave retransmisora en órbita y la sonda de descenso, que iba reduciendo su velocidad mientras atravesaba la atmósfera de Titán. Si el plan de vuelo original se hubiera mantenido, la frecuencia de la señal habría quedado fuera del rango de recepción y ni un solo byte de los datos de telemetría enviados desde la superficie de Titán habría llegado a la Tierra. Smets dedicó casi un año entero a luchar contra el escepticismo de los directivos, que insistían en que todos los equipos habían superado las pruebas en Tierra, así como contra la resistencia burocrática que dificultaba cualquier cambio. Finalmente consiguió que se realizara una simulación utilizando los sistemas reales de la misión, y los resultados demostraron de forma incontestable que tenía razón. Con el plan original, la pérdida de datos habría sido del 100%. Para salvar la misión, el equipo de diseño orbital tuvo que revisar de urgencia toda la trayectoria de vuelo y aumentar considerablemente la altitud de aproximación a Titán. Como resultado, la velocidad relativa entre ambas naves disminuyó y el desplazamiento Doppler quedó dentro de los límites que el sistema de recepción podía manejar. El descenso hacia Titán. Una vez eliminada la amenaza de perder las comunicaciones, el consorcio se dispuso por fin a afrontar la parte más ambiciosa del proyecto, la exploración de Titán mediante una sonda de aterrizaje. Titán es la segunda luna más grande del sistema solar. Su diámetro supera incluso al del planeta Mercurio, y es el único satélite conocido que posee una atmósfera densa y plenamente desarrollada, con una presión superficial 1,5 veces superior a la de la Tierra. Sin embargo, nadie sabía qué se ocultaba bajo aquella opaca neblina de nitrógeno y metano. El proceso de separación comenzó el 25 de diciembre de 2004. La sonda Huygens, con una masa de 320 kilogramos, se separó de Cassini mediante pernos explosivos y comenzó una deriva de 20 días, girando lentamente sobre sí misma para mantener la estabilidad de orientación. El 14 de enero de 2005, la sonda penetró en la atmósfera de Titán a una velocidad cercana a los 6 kilómetros por segundo. La desaceleración aerodinámica la sometió a fuerzas de hasta 15 G, mientras que la temperatura del escudo térmico frontal de resina fenólica se elevó hasta casi 2000 grados Celsius. A una altitud aproximada de 160 kilómetros, el sistema automático expulsó la cubierta protectora y desplegó un sistema de paracaídas de múltiples etapas. Así comenzó un lento descenso que se prolongaría durante más de 2 horas. Sin embargo, fue precisamente en esta fase cuando se produjo un error de software que provocó la pérdida de una enorme cantidad de datos valiosísimos. Los datos de telemetría se transmitían a la nave nodriza mediante 2 canales independientes y redundantes, denominados Canal A y Canal B. Pero debido a un error en la secuencia temporal de los comandos de control, el ordenador de a bordo de Cassini nunca activó el receptor correspondiente al Canal A. Como consecuencia de este fallo, se perdieron para siempre los datos de velocidad del viento obtenidos mediante mediciones Doppler, así como unas 350 imágenes de enorme valor científico tomadas durante el descenso.
Aún así, los equipos conectados al Canal B continuaron funcionando con toda normalidad. Cuando Huygens descendió por debajo de la gruesa capa de nubes, sus cámaras captaron un paisaje que dejó sin aliento a los científicos planetarios. Lo que apareció ante ellos no era una aburrida y muerta extensión helada. La sonda reveló una compleja red de ríos ramificados que erosionaban las zonas elevadas y desembocaban en lagos oscuros y de superficie lisa. Solo que en aquellos cauces no corría agua, sino una mezcla de metano y etano líquidos que existía a una temperatura extrema de menos 179 grados Celsius. La sonda aterrizó suavemente cerca de la frontera entre la brillante región de Adiri y las oscuras llanuras de Shangri-La, sobre un terreno cuya consistencia recordaba a la arena mojada o a la arcilla húmeda, y comenzó a transmitir imágenes de la superficie circundante. El paisaje era sorprendentemente similar al lecho de un río terrestre, cubierto de rocas claramente redondeadas por la acción prolongada de corrientes líquidas a lo largo de incontables años. Sin embargo, los análisis químicos revelaron que aquellas rocas estaban formadas por un bloque macizo de hielo de agua que, a esas temperaturas, resulta más duro que el basalto, mientras que el metano y el etano líquidos desempeñaban allí el papel que el agua cumple en la Tierra. De esta manera, Titán puso patas arriba todo aquello que creíamos saber sobre cómo funciona un mundo familiar. Encélado, una sentencia de muerte. Si el éxito en Titán fue el resultado de una planificación meticulosa, el mayor descubrimiento de toda la misión ocurrió en un lugar que nadie había imaginado. Ese lugar fue Encélado, una pequeña luna helada de apenas 504 kilómetros de diámetro. Durante mucho tiempo, los astrónomos consideraron este mundo como un simple bloque de hielo geológicamente muerto. Su única característica destacable parecía ser su superficie de un blanco deslumbrante, con la mayor reflectividad de todo el sistema solar. Pues bien, las primeras señales de que algo extraño ocurría aparecieron a principios de 2005. El magnetómetro de altísima sensibilidad de Cassini detectó una deformación anómala del campo magnético de Saturno en las proximidades de la órbita de Encélado. Los datos apuntaban a la existencia de una tenue atmósfera ionizada. Pero una luna con una gravedad tan débil no podía mantener algo así sin una fuente de suministro constante. Intrigado por este fenómeno, el equipo de la misión decidió modificar la trayectoria para realizar observaciones más cercanas. Cuando el espectrómetro infrarrojo escaneó el polo sur del satélite, reveló una anomalía térmica absolutamente extraordinaria. La temperatura superficial de aquella región alcanzaba los menos 128 grados Celsius, muy por encima de lo que predecían los modelos teóricos. La fuente de calor resultó ser un conjunto de 4 enormes fracturas paralelas que se extendían a lo largo de más de 130 kilómetros y que los científicos bautizaron rápidamente como las rayas de tigre. A medida que avanzaban las observaciones ópticas, salió a la luz una nueva realidad verdaderamente impactante. De aquellas grietas surgían gigantescos géiseres de hielo que se elevaban cientos de kilómetros hacia el espacio. Encélado estaba geológicamente vivo. Al comprender la importancia sin precedentes de este hallazgo, los ingenieros decidieron asumir un enorme riesgo. Reprogramaron Cassini para que realizara múltiples sobrevuelos a altitudes de apenas unas decenas de kilómetros, atravesando directamente el corazón de las columnas de hielo expulsadas al espacio. Durante estas maniobras entraron en funcionamiento el espectrómetro de masas para iones y partículas neutras y el analizador de polvo cósmico. En otras palabras, los instrumentos científicos literalmente probaron el material expulsado por los géiseres. Y lo que encontraron superó incluso las expectativas más audaces de los astrobiólogos. En las plumas no solo se detectó vapor de agua, sino también sales de sodio, amoníaco, dióxido de carbono e incluso grandes moléculas orgánicas con masas moleculares de hasta 200 unidades. La prueba definitiva de actividad hidrotermal llegó con el descubrimiento de nanopartículas de dióxido de silicio. Se trató de un hallazgo de enorme importancia.
Esto se debe a que dichas partículas de sílice solo pueden formarse cuando agua líquida alcalina permanece durante largos periodos en contacto con rocas silicatadas calientes en entornos con temperaturas superiores a los 90 grados Celsius. La conclusión era evidente. Bajo la corteza helada de Encélado, de unos 30 kilómetros de espesor, existe un océano global de agua líquida rica en compuestos químicos, y en su fondo operan activamente fuentes hidrotermales similares a los fumadores negros de la Tierra. En nuestro planeta, ecosistemas completos de bacterias quimiosintéticas prosperan alrededor de estructuras como esas sin depender de la luz solar. Pero irónicamente, este descubrimiento histórico terminó convirtiéndose en una sentencia de muerte para la propia misión. Para 2017, las reservas de combustible destinadas al control de orientación estaban prácticamente agotadas. Era impensable dejar una sonda fuera de control, equipada con plutonio en proceso de desintegración, vagando en una órbita inestable. ¿Y por qué era tan importante evitarlo? Porque el Comité de Investigación Espacial, conocido como COSPAR, establece estrictos protocolos de protección planetaria. Estas normas existen para impedir que microorganismos terrestres contaminen otros mundos. De hecho, no podía descartarse que dentro de décadas o incluso siglos, una sonda abandonada desviara su trayectoria debido a perturbaciones gravitatorias y terminara impactando contra Encélado. Si el calor residual de los RTG supervivientes derritiera la parte del hielo, las esporas de microorganismos terrestres adheridas en el interior de la nave podrían alcanzar el océano subterráneo aún intacto. Algunas de ellas podrían sobrevivir incluso tras décadas expuestas al vacío espacial, y si lograran introducirse en ese entorno, podrían destruir un ecosistema desconocido y alterar para siempre los resultados de futuras investigaciones científicas. Por eso, para proteger este entorno tan delicado, los científicos tomaron una decisión dolorosa: sacrificar la mayor obra de ingeniería que ellos mismos habían creado. La última hazaña y el sueño eterno entre las nubes de Saturno. Para extraer el máximo valor científico posible de los últimos momentos de la sonda, los ingenieros diseñaron un audaz acto final, conocido como el Gran Final. A partir de abril de 2017, el combustible de hidracina restante se utilizó para enviar a Cassini a una serie de 22 órbitas prácticamente suicidas. Estas trayectorias fueron calculadas para atravesar un increíblemente estrecho corredor de apenas unos 2.000 kilómetros de ancho, situado entre la atmósfera superior de Saturno y el borde interior del anillo D. Hasta entonces, ninguna nave espacial había penetrado jamás en una región tan estrecha. Las sondas anteriores habían observado el sistema de Saturno desde órbitas exteriores seguras, y durante los 13 años de su misión principal, Cassini también había sido operada cuidadosamente para evitar colisiones con partículas de hielo. Pero ahora ya no había nada que perder. Gracias a estas peligrosas maniobras, se obtuvieron datos fundamentales que ni siquiera 13 años de observaciones habían logrado proporcionar. Al acercarse más que nunca a Saturno, la sonda pudo medir la verdadera velocidad de rotación del campo magnético interno del planeta y calcular por separado la masa de Saturno y la masa de sus anillos. Y por cierto, estos resultados trajeron consigo una nueva revolución científica. Los anillos de Saturno resultaron ser mucho más ligeros de lo esperado. La masa total del sistema de anillos era de apenas aproximadamente 1,5 por 10 a la 19 kilogramos. Esto demostraba de forma concluyente que los anillos no eran restos primordiales del disco protoplanetario original, sino una estructura sorprendentemente joven. A escala cósmica, habrían surgido prácticamente ayer, hace entre 10 y 100 millones de años, cuando en la Tierra los dinosaurios dominaban el planeta y una enorme fuerza gravitatoria destrozó una luna helada que se había acercado demasiado a Saturno. El final de la misión, es decir, el día de la muerte de Cassini, se produjo el 15 de septiembre de 2017. Siguiendo una secuencia rigurosamente programada, la gigantesca sonda inició su última inmersión en la atmósfera del gigante gaseoso a una velocidad superior a los 113.000 kilómetros por hora. A medida que penetraba en las capas exteriores compuestas de hidrógeno y hielo, la resistencia atmosférica aumentaba rápidamente.
Durante aquellos últimos segundos, la misión más importante de Cassini consistía en mantener su antena de alta ganancia apuntada hacia la Tierra para que el espectrómetro de masas pudiera transmitir en tiempo real la composición química de la atmósfera sin necesidad de almacenar los datos a bordo. Los propulsores de control de actitud entraron en modo de funcionamiento continuo al 100% de potencia, luchando desesperadamente contra las fuerzas de giro cada vez mayores. Esta batalla desigual contra las densas capas de gas se prolongó durante aproximadamente 1 minuto. Finalmente llegó el momento inevitable en que las cargas aerodinámicas superaron la capacidad de los propulsores de control y la nave comenzó a girar sin remedio. El haz de comunicaciones se desvió de las antenas de la red del espacio profundo en la Tierra y en las pantallas del centro de control del laboratorio de propulsión a chorro apareció el mensaje de pérdida de señal portadora. Instantes después, la enorme estructura compuesta de aluminio, titanio, iridio y plutonio se calentó hasta convertirse en plasma, transformándose en un brillante meteorito que terminó fundiéndose para siempre, bajo las inmensas presiones de las profundidades de Saturno. Fue un final extraordinariamente hermoso y simbólico. No es difícil entender por qué tanta gente encuentra algo profundamente romántico en esta despedida, porque en sus últimos instantes, Cassini fue literalmente desintegrada hasta nivel atómico y acabó convirtiéndose en parte del mismo planeta que había dedicado toda su existencia a estudiar. Y gracias a ello, nosotros pudimos comprender un poco mejor nuestro hogar cósmico. El sistema solar resultó ser un lugar mucho más complejo, dinámico y lleno de posibilidades para la existencia de la vida de lo que incluso los modelos teóricos más audaces habían imaginado. Y quizá precisamente ese sea el mayor legado de la gigantesca sonda que un día partió desde Cabo Cañaveral hacia el frío extremo del espacio, haber ampliado los límites de lo que creíamos posible. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.